Para nosotros es un placer conversar con el profesor Antonio Siriaco, quien es el vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo hemos invitado para que nos ayude a entender un poco cuál es la situación en que se encuentra la economía dominicana y cuáles son las perspectivas de mejoría. Así que comencemos por ahí, profesor, un balance general, cómo usted ve la situación de crisis que está afectando no solamente a la República Dominicana, sino en el mundo. Pero aquí, ¿cómo se está expresando esta crisis económica que se ha derivado de la pandemia del coronavirus? Ante todo, Adalberto y Juan, gracias por la invitación al programa Uno más Unos. Y déjeme decirle que yo creo que este es un año perdido para la economía mundial. Cuando uno analiza desde las principales economías hasta las economías emergentes, quizás la noticia, vamos a decir, dentro de ese grupo que resalta es el mejoramiento en el segundo trimestre de la economía china. Sin embargo, el resto de la economía va a tener una contracción sumamente importante. Por ejemplo, la Unión Europea como unión, las proyecciones que hay es que va a haber una contracción de menos 8.1%. Y cuando uno ve economías por economías, dentro de la Unión Europea y toda la parte de Europa, encuentra el Reino Unido, por ejemplo, con una caída de casi un 20%, España una caída de alrededor de un 18%, y así por el estilo. En Estados Unidos, por ejemplo, las últimas noticias del primer semestre indican una caída de menos 32.9%. Y esto evidentemente que es una mala noticia porque el mundo está globalizado. Para el caso de América Latina, el último informe de la Comisión Económica para América Latina indica una contracción de la región de alrededor del 9.1%, y que donde menos impacto va a tener esta situación que ha generado el coronavirus. Se habla, incluso la República Dominicana está en ese grupo, pero fíjense, una contracción de menos 5.3%. Eso indica que la situación a nivel mundial es una situación difícil. Todo esto tiene repercusiones de manera muy diferenciada. Por ejemplo, las economías como la República Dominicana, donde el sector servicios representa prácticamente un 60%, son aquellas economías donde más fuerte y la recuperación se va a hacer mucho más lenta posiblemente. Y eso se está viendo cuando uno analiza todos los sectores que están orientados hacia el exterior. El caso, por ejemplo, del turismo, que es un sector importante, un sector que tiene encadenamientos con otros sectores. Sin embargo, ahí la recuperación puede ser lenta por el hecho de que tenemos que esperar que los de bienes y servicios, tanto de origen como de destino, mejoren su situación. Por ejemplo, nosotros, el ciclo económico de la economía dominicana está muy supeditado al ciclo de la economía norteamericana. Si la economía norteamericana no se recupera de manera rápida, entonces eso va a afectar a sectores dominicanos y actividades económicas que están orientadas hacia ese mercado. De manera que esto a nosotros nos pone una restricción importante en términos de la recuperación. Claro, es obvio que la idea... Siriaco. Sí, Juan, te escucho. Profesor, te escucho. Ustedes los economistas van a tener que explicarle a nosotros, a los legos, a los ciudadanos comunes del país, cómo es eso que la economía de Europa se está contrayendo hasta un 20%, o la de Estados Unidos más. Y entonces una economía dependiente como la República Dominicana solo se contrae en un 8%. ¿Será cierto eso o es un optimismo? Porque la República Dominicana, como tú mismo acabas de decir, depende de servicios que consumen muchos de estos países, el turismo en primer lugar. Unas exportaciones que han caído drásticamente, de forma importante en la industria nacional, en la agropecuaria nacional, que se está recuperando ahora en la zona franca, pero también cayó. Explícanos por qué esa diferencia tan grande en la reducción de la economía dominicana en relación a lo de los países desarrollados.
Mira, tú sabes que hay un componente importante que dentro de esas actividades que están orientadas al exterior, que es el componente de las remesas. Al margen de todo, el sector servicio en la República Dominicana está muy diversificado. Y también la República Dominicana tiene otros sectores, evidentemente, que no están orientados hacia el exterior, sino que dependen mucho de la capacidad y la demanda interna. Pero hay un elemento importante, y eso ha venido ocurriendo en algunos países de América Latina, que las remesas, dentro de este proceso de ciclo recesivo, han sido contracíclicas, es decir, en vez de disminuir, han aumentado. Y eso no solamente ha ocurrido en esta crisis, también eso ocurrió en un momento determinado, en algunos años de la crisis financiera del 2008 hasta el 2011 en la República Dominicana. Es decir, estamos viendo que dentro de este contexto, y a pesar de esa crisis que hay en Estados Unidos, las remesas provenientes de Estados Unidos de los dominicanos se han incrementado. ¿Por qué? Bueno, hay un elemento importante que hay que matizar. En la crisis del 2008-2011, la crisis financiera internacional, los estímulos que se dieron en Estados Unidos, el presidente Obama, fue alrededor en ese momento de 700.000 millones de dólares. Ahora, los estímulos que se están dando es alrededor de 2.2 millones. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, muchas familias que en Estados Unidos que ganan menos de 75.000 dólares al año, le están dando un cheque de 1.200 dólares mensuales. Pero si esa persona, incluso soltero, tiene algún hijo, le están dando por cada hijo menor de 16 años 500 dólares adicionales. A las familias que son nucleares le están dando casi 2.500 dólares. Y eso significa que muchos de esas personas que están en esa condición son latinoamericanos y muchos son dominicanos. ¿Qué están haciendo esas personas? Que le están enviando remesas a sus familiares. Déjame decirte lo siguiente. El Banco Central publicó recientemente un informe sobre el comportamiento del turismo. Y en ese informe, de alrededor de más de 100.000 y pico de personas que vinieron, en su gran mayoría de Estados Unidos, muchos son dominicanos que son residentes, pero que compran una tarjeta de no tener que hacer trámite de visa y se registran como si fuesen extranjeros provenientes de Estados Unidos. Y eso hizo posible que las remesas de bolsillo en el último mes se hayan incrementado. Muchos dominicanos han venido directamente con recursos y le han traído recursos a sus familiares. La remesa aquí tiene un impacto importante a nivel redistributivo, tiene un impacto importante a nivel del consumo. Y eso podría estar explicando, en cierta manera... Pero, sí, te escucho. Yo creo que era al revés. Creo que en los meses de la crisis, los dominicanos no han podido viajar para acá como lo hacían antes, no solamente por la escasez de vuelos, que hubo suspensión, cierre por completo en mitad de marzo, abril y mayo. Es que además de allá para acá habían restricciones para el que volviera también. Yo creo que es lo contrario, sí. Que la remesa se han mantenido porque una parte de las que no se contaban antes, que venían por y personalmente, ahora están viniendo por los sistemas formales de envío. Y por lo tanto creo que esa es la razón por la cual no ha disminuido. En la práctica, en el neto debe haber disminuido. De todas maneras, las remesas venían creciendo entre 9 y 10% por año. Crecieron 92% del 2010 al 2019. Claro, y este año, aún así, lo que hay un crecimiento de 5%, o sea que ha caído la mitad del crecimiento también la remesa. Por lo tanto, ese factor no puede ser tan determinante. Es importante y además es bueno porque aquí siempre ustedes los economistas han subestimado el valor de esas remesas que el año pasado pasaron de 7.000 millones de dólares. No, y posiblemente, a pesar de la crisis, si uno anualiza la cantidad de remesas que se han contabilizado a partir del informe del Banco Central,
pueden incluso sobrepasar los 8.000 millones de dólares dentro de un contexto de crisis. Pero lo importante es que dentro de una crisis tan profunda en los Estados Unidos se hayan incrementado, como tú has dicho, un 5%, porque nosotros estamos viendo años anteriores que no había esa crisis. De manera que eso es un elemento importante, y eso no solamente ocurrió en la República Dominicana, eso ocurrió también en Guatemala y ha ocurrido en otros países básicamente centroamericanos. Pero pero es obvio que al margen de todo, nuestros servicios son servicios muy diversificados. Eso es un elemento importante. Ya, pero la situación es, ¿hacia dónde iría esta crisis que tenemos? Se habla de un 8%, ya un 8% es mucho de decrecimiento, pero hay quienes estiman que podría ser mucho mayor todavía. ¿Hacia dónde iría esta situación? ¿Qué es lo que va a heredar el nuevo gobierno a nivel económico? ¿De dónde va a sacar recursos para afrontar esta crisis y los compromisos que se deben? Ahora mismo tenemos una tanda de apagones generalizados por todo el territorio nacional y se atribuyen a que el gobierno le debe a las empresas generadoras de electricidad. ¿Cuál es el panorama en realidad? Mira, a nivel de las finanzas públicas, obviamente que las recaudaciones se han caído. Incluso hasta más de un 50%. Posiblemente este año, cuando uno analiza la ejecución presupuestaria, que se habla de un déficit de alrededor de 117.000 millones de pesos, y que eso representa casi el 2.5% del PIB. Si tú analizas eso, posiblemente el sector público no financiero tenga un déficit de sus finanzas públicas de alrededor del 5.1%. Eso significa que las necesidades de financiamiento, si tú vas a cubrir ese déficit, rondan alrededor de los 4.000 millones de dólares. Evidentemente que esos recursos tienen que buscarse vía endeudamiento, pero tú no vas a buscar todos esos recursos. Posiblemente el déficit este año, si tú quieres terminar con un déficit de alrededor de 2.5, tienes que buscar alrededor de casi 2.500 millones de dólares para financiar ese déficit. Tú tienes que necesariamente que endeudarte. No tiene otro mecanismo. Y quizá el mecanismo que podría utilizar podría llegar quizá a un acuerdo verbal con la Barrigol para que te pueda adelantar recursos de impuestos debido a que los precios del oro le han favorecido a esa empresa como Emporio. Incluso recientemente, ayer o antes de ayer, salió una información de las ganancias que ha tenido la Barrigol como grupo internacional, como empresa de carácter global, y entonces eso puede ser una opción, pero básicamente no será suficiente. El próximo gobierno tendrá que hacer su presupuesto complementario y tendrá que por lo menos buscar un financiamiento que para culminar este año por encima de los 150.000 millones de pesos. No tiene otra manera. Nosotros en la época de auge, básicamente la política debió ser una reducción de la deuda pública, y lo que hicimos fue todo lo contrario. Hubo un crecimiento mucho mayor de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto, y ahora que en este ciclo recesivo lo que se requiere es un mayor endeudamiento, pero tenemos esa restricción, porque ya la economía dominicana ha venido de forma importante endeudándose, pero lo grande de todo esto es que ante una presión tributaria, una presión fiscal que no es quizás la más alta, entonces el peso de los intereses, el pago de intereses prácticamente tiene un peso importante en los ingresos tributarios. Es decir que yo creo que al próximo gobierno no le queda más opciones que endeudarse y buscar un endeudamiento que relativamente sea barato, un endeudamiento que en un primer momento sea a través de organismos internacionales. Yo creo que hay una opción que todavía no se ha explorado, que lo mencionó el gobernador del Banco Central en su primer discurso cuando comenzó la crisis, que son unos fondos que puede girar la República Dominicana a partir de la Reserva Federal de los Estados Unidos y que tiene posibilidad de girar entre 1.000 millones de dólares a 3.000 millones de dólares. Yo creo que eso es una opción que en un momento determinado, si esta pandemia y si esta situación se prolonga más allá
de lo previsto, evidentemente habrá que hacer uso de esos recursos en dólares que relativamente son baratos. Y obviamente también está la opción de tú colocar bonos soberanos, bonos globales, pero es obvio que ante la crisis que viven los países hay una degradación de la deuda pública y entonces el costo de emisión podría ser mucho mayor, pero evidentemente que no le quedan más opciones que buscar recursos a través del endeudamiento público, tanto a nivel externo como a nivel interno. ¿Y el Fondo Monetario Internacional? En el caso del fondo, ya nosotros hemos agotado básicamente nuestra cuota. Yo creo que lo que en ese sentido podría hacer el gobierno, establecer un acuerdo de vigilancia, de tal manera que eso podría enviar una señal importante a la inversión privada, a la inversión extranjera, de que los recursos se van a básicamente con cierto nivel de observancia por parte de organismos internacionales y así evitar cualquier tipo de uso irracional de recursos que en un momento de crisis deben de utilizarse en actividades básicamente importantes como por ejemplo es el sector sanitario. ¿Ustedes tienen, profesor, alguna información sobre el nivel de desempleo? Mira, del desempleo básicamente y el aumento de la pobreza en estos momentos en el país. Mira, Juan, el Instituto de Investigaciones de la Facultad que dirige el profesor Juan de Rosario hizo un estudio que se lo podemos hacer llegar, donde analiza básicamente todo el mercado laboral en la República Dominicana. A principios de este año, nosotros teníamos una tasa de desempleo del 5.9, es decir, había una población económicamente activa de casi 5 millones de personas y 4.59 millones estaban trabajando, por lo tanto habían casi 600,000 personas sin trabajo, desocupadas. Cuando comienza la pandemia, que comenzó el proceso de suspensión de empleados, de liquidación de empleados, según informaciones del mismo Ministerio de Trabajo, prácticamente esto generó una suspensión de casi 1 millón de personas. Entre personas que estaban suspendidas, muchas personas que estaban incluso liquidadas, y que luego, con los procesos de reapertura, a partir de la fase 1 y fase 2, se reincorporaron apenas el 20 o 25%. De manera que nosotros hemos estimado que este año posiblemente la tasa de desempleo abierta se duplique y llegue hasta un 12%. Por lo tanto, este año podría haber de alrededor de 1.5, 1.6 millones de personas o suspendidos o desempleados. Es decir, que la tasa de desempleo posiblemente este año, según las proyecciones que hemos hecho, se duplique y llegue hasta un 12% de la población ocupada. De manera que eso es un impacto importante en términos social y en términos redistributivos. Y que muchas veces cuando las economías vuelven a recuperarse, y las actividades económicas vuelven otra vez a recuperarse, pero la absorción de esas personas desempleadas se hace mucho más lenta. Por lo tanto, nosotros entendemos que posiblemente si se descubre y se pone a disposición este año una vacuna a finales de este año, quizás a finales del año 2021 o principios del 2022 se podrían estar recuperando los empleos perdidos. ¿Y la inflación? La inflación... y de empresas quebradas, de la micro y... Bueno, con respecto a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, no hemos hecho en la universidad, en la facultad, una encuesta en ese sentido. Solo hemos visto algunas informaciones de otras universidades y otros institutos de investigaciones que han presentado un informe sobre la dificultad que han tenido muchas pequeñas y medianas empresas, y hablan de hasta un 52%, que no han podido incluso reaperturar por dificultad de financiamiento. Eso es un problema estructural que siempre ha tenido la pequeña y la mediana empresa, el problema del financiamiento. Y esto se puede incluso agravar, pero yo creo que hasta ahora, por ejemplo, el Banco Central ha puesto en disposición de todo el sector financiero más de 190,000 millones de estímulos
Es decir, estamos hablando de casi el 4.1%. Y yo creo que debe haber un programa muy particular dirigido a esa pequeña y mediana empresa, porque es el tejido empresarial más grande, genera más empleo. Y yo creo que debe haber vamos a decir, deliberado para acudir directamente a esas empresas. En el caso de la inflación, el problema de muchas de esas empresas es que no tienen cómo garantizar esos préstamos. La semana pasada el informe del Banco Central hablaba de que habían dispuesto hasta 190.000 millones de pesos para asistir en diversas formas a la producción, pero apenas la mitad de eso se había utilizado, apenas un 51-52% se había colocado. O sea que hay dinero disponible, pero ¿cómo salen adelante muchas de esas empresas que no tienen en este momento producción o están cerrados, semicerrados? Aunque con el préstamo les cuesta muchas dificultades. Mira, Juan, yo pienso que eso es un problema que nosotros tenemos que resolver. Es un problema viejo. Hay muchas situaciones, básicamente nuestro sistema financiero también es un sistema que le da preferencia a sus mejores clientes por la característica misma que tú has mencionado. El tejido empresarial en la República Dominicana es muy débil, no tiene muchas veces la capacidad para presentarle a los bancos básicamente sus garantías, y eso es una restricción importante. Por eso es que entendemos nosotros que hay que utilizar esas instituciones de primer piso, por ejemplo, Banca Solidaria, Adopen para el sector privado y otro tipo de fuentes de financiación a partir de instituciones de base, que son las que se ponen en contacto con ese tipo de empresas que muchas veces no tienen la garantía suficiente y que no son, en cierta manera, no aplican para la banca tradicional. Y eso es una situación que yo creo que tiene mucho que ver también con la informalidad todavía que hay en el sistema y en el tejido empresarial en la República Dominicana, y hay que seguir trabajando sobre eso, porque yo creo que eso en momentos de crisis es cuando se ve la necesidad básicamente de que estas empresas que generan empleo, que están operando, pero que entonces cuando se rompe ese puente de abastecimiento de recursos, entonces no pueden seguir operando y en muchos casos no pueden reinsertarse cuando comienza la actividad económica. Y eso es un elemento que yo creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Bueno, pues hay que agradecerle muchísimo al vicedecano de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Antonio Siriaco, por su comparecencia esta mañana aquí en 1+1. Muchísimas gracias, Siriaco. Buena suerte. Vamos a la pausa. Buenos días y hasta luego. La etapa final de este